Imagínate en medio de una campaña militar, bajo un sol abrasador, marchando durante decenas de kilómetros con una armadura pesada y una espada en la cintura. No sabes cuándo será la próxima batalla ni cuándo podrás descansar de verdad. Ahora, piensa, ¿qué te mantiene de pie? ¿Qué te da la fuerza para seguir adelante sin colapsar? Para los soldados romanos, la respuesta era simple: los granos. Los granos no eran solo comida, eran la base de la supervivencia. La palabra latina frumentum se refería a los suministros de granos que sostenían al imperio. Y no era poca cosa, entre el 60% y el 75% del peso de las raciones provenía de este alimento. Sin ellos, las legiones simplemente colapsarían. Ahora, aquí viene un detalle que pocos conocen: no era cualquier grano. Los soldados romanos seguían una regla estricta: el trigo era la opción principal, y la cebada, bueno, la cebada era vista como comida de segunda categoría. Algo que nadie quería comer. Pero la guerra no tiene piedad. Cuando los suministros se agotaban, la única opción era comer cebada o morir. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Pompeyo sitió a César en Dirraquio. Los hombres de César tuvieron que tragarse el orgullo y la cebada, porque la única alternativa era el hambre. Lo mismo ocurrió con las tropas de Octaviano en Dalmacia en el año 34 a.C. Pero aquí viene lo peor: la cebada no solo era el último recurso, también se usaba como castigo. Cuando una unidad de la legión era castigada con el frumentum mutatum, los soldados perdían toda la carne de su dieta y eran obligados a comer solo cebada. Para un guerrero romano, esto era humillante. Después de todo, la cebada era comida para el ganado. Era como decirles: no merecen comer como verdaderos hombres. Además de los granos, había otro alimento esencial: el bucellatum. Un pan seco y duro hecho solo de harina, sal y agua. Tan duro que podía romper un diente si no se masticaba bien. Pero tenía un propósito: no echarse a perder, durar semanas o incluso meses y proporcionar energía rápida. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en el canal. Así podremos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Vamos juntos. Ahora, imagina estar en esta situación, días y días marchando, sin carne, sin frutas, solo pan seco y una papilla insípida de granos. ¿Puedes imaginar lo que eso hacía con la moral de los soldados? Esta alimentación extrema moldeó al ejército más temido de la antigüedad. Pero, ¿sería suficiente para ti? En los próximos minutos, te revelaré más secretos sobre la alimentación que mantenía en pie a los romanos, y te mostraré cómo esos hábitos siguen influyendo en nuestra forma de comer hoy en día. Ahora hablemos de lo más importante, la carne. Hemos visto cómo los soldados romanos dependían de los granos para sobrevivir, pero llegamos a un punto crucial: la carne. Si crees que los guerreros más temidos de la antigüedad disfrutaban de un banquete lleno de carne todos los días, estás muy equivocado. En realidad, la carne era un privilegio, y muchas veces, una cuestión de vida o muerte. Imagínate marchando durante días seguidos. El cansancio te está destruyendo. El calor, el polvo, la sed, todo está en tu contra. Ahora imagina que finalmente te detienes para comer, y no tienes nada más que un puñado de granos secos. Sin carne. Sin proteínas. Sin fuerza. Para los soldados romanos, esto era una pesadilla real. La carne era un alimento esencial, pero no siempre estaba disponible. Y cuando el hambre atacaba, tenían que cazar o tomar por la fuerza lo que necesitaban para sobrevivir. Y aquí viene la primera gran sorpresa: los soldados no solo luchaban contra sus enemigos, sino también contra la propia naturaleza. Cuando el ejército se encontraba lejos de los suministros, los soldados eran enviados al bosque, donde tenían que cazar su propia comida. Y no pienses que era algo fácil. Debían rastrear presas, enfrentarse a animales salvajes y asegurarse de conseguir suficiente carne para alimentar a todo el grupo. No solo era una cuestión de supervivencia, era una prueba de habilidad y trabajo en equipo. Ahora, imagina esta situación:
ya estás agotado, no duermes bien desde hace días y ahora tienes que salir a cazar, sabiendo que si fallas, tú y tus compañeros podrían morir de hambre. Pero eso no era todo. Si la caza no funcionaba, la única alternativa era aún peor. Cuando la carne no provenía de la caza, había otro método, y este no era nada noble. Los soldados romanos a menudo confiscaban los animales domésticos de la población local. Imagina la escena: un ejército hambriento invade una aldea. Los habitantes intentan esconder su ganado, pero es inútil. Los soldados toman lo que necesitan: vacas, cerdos, cualquier animal disponible, y dejan a la gente a su suerte. Esto sucedía todo el tiempo, especialmente durante campañas prolongadas y batallas decisivas. El ejército debía seguir avanzando, y para que eso ocurriera, alguien tenía que pagar el precio. Y aquí viene un detalle curioso: la carne de cerdo salada era la favorita de los soldados. Era barata, fácil de conservar y podía prepararse de muchas maneras: cocida, asada, convertida en salchichas, jamón o incluso tocino. Sí, tocino. Pero si crees que los soldados comían carne siempre que querían, espera a escuchar la parte más brutal de esta historia. Si esto tiene sentido para ti, comenta el número 1. Si tienes opiniones diferentes, comenta el número 0 y comparte tu punto de vista aquí. Cuando los suministros comenzaban a escasear, los soldados no tenían opción, comían lo que hubiera disponible. Y eso incluía cazar cualquier animal que encontraran, desde ciervos hasta conejos, y hasta consumir partes menos nobles de la carne, que normalmente se descartaban. En tiempos extremos, cualquier trozo de carne era mejor que nada. Y si no había carne, recurrían a sobras, caldos aguados e incluso a raciones de emergencia que eran prácticamente incomibles. Ahora, piénsalo por un momento: ¿sobrevivirías a esta realidad? ¿Serías capaz de marchar, luchar y mantenerte fuerte sin saber si tendrías carne para comer al día siguiente? Si esta parte de la historia ya te sorprendió, prepárate, porque en la siguiente parte descubrirás un secreto aún más impactante sobre la alimentación de los soldados romanos, algo de lo que casi nadie habla. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre tu visión sobre la comida y la historia. Cuando todo fallaba, ¿qué les quedaba a los soldados romanos? Ahora que hemos visto cómo la carne era esencial, pero escasa, seguramente te estás preguntando: ¿y cuando todo fallaba? ¿Qué pasaba cuando no había caza, ni aldeas para saquear? Créelo o no, cuando todas las opciones se agotaban, los soldados recurrían a prácticas oscuras: los rituales de sacrificio. Imagina la escena: una noche oscura antes de una batalla decisiva. El aire denso, cargado de tensión. Alrededor de una hoguera, el ejército se reúne, con la mirada fija en lo que está por venir. De repente, el sonido de una hoja cortando el aire, y el sacrificio comienza. El ritual, conocido como suovetaurilia, se realizaba con una precisión escalofriante. Toros, ovejas, cerdos, ningún animal escapaba. Pero estos sacrificios no eran solo ofrendas a los dioses. Eran una cuestión de supervivencia. Ahora, imagina lo que pasaba por la mente de estos hombres. Comer la carne de un animal sacrificado no era solo una comida, era un pacto con lo desconocido, una promesa de victoria a cambio de sangre. Y esto no termina aquí. Durante estos rituales, se añadía un elemento esencial a las comidas: el garum. Un fermento de pescado altamente valorado, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades nutricionales y medicinales. Era el toque final en una comida que combinaba superstición y necesidad. Pero piensa en esto: ¿qué ocurría con un hombre que dependía de la sangre sacrificial para mantenerse en pie? ¿Qué tipo de fuerza y miedo nacían de estas prácticas? Ahora, antes de que pienses que esto era lo peor que podía pasar, hablemos de la dieta diaria de estos guerreros, y no es nada gloriosa. Después de los rituales sombríos y las intensas jornadas de caza, seguro que te estás preguntando: ok, pero, ¿qué comían en su día a día para soportar marchas interminables y sangrientas batallas? La respuesta puede parecer demasiado simple, pero aquí está:
legumbres y algunas frutas muy escasas. Frijoles, lentejas, guisantes, tal vez no te parezca muy impresionante, pero para un soldado romano, estas pequeñas semillas eran la diferencia entre la vida y la muerte. Estas legumbres eran fáciles de almacenar, transportar, y lo más importante, eran ricas en proteínas. Pero piensa por un momento, ¿cuántos días seguidos podrías soportar comiendo solo frijoles? Y no creas que era una comida abundante. Muchas veces, solo tenían un tazón de caldo aguado con unas pocas legumbres flotando. Ahora, imagina tener que luchar después de eso. Los vegetales también entraban en esta ecuación. Simples, básicos, pero esenciales. Rara vez se mencionan en los registros históricos, pero sin ellos, muchos soldados habrían sucumbido. Hierbas, hojas amargas, raíces duras, cualquier cosa que pudiera arrancarse de la tierra y echarse a la olla. Y seguro que te preguntas, ¿dónde estaban las frutas? Después de todo, con tanto esfuerzo físico, un poco de azúcar natural no vendría mal, ¿verdad? La verdad es que las frutas, a pesar de su alto valor nutricional y su contenido de azúcar, casi no existían en la dieta regular de los soldados. Eran un lujo, una rareza. En momentos de extrema necesidad, como relata Polibio, Filipo V logró conseguir un suministro de higos durante la Segunda Guerra Macedónica. Pero esto solo ocurrió cuando el ejército estaba al borde de la inanición. Y otra vez, imagina la escena, un soldado exhausto, hambriento, mordiendo un higo seco como si fuera el mayor banquete del mundo. En la realidad, las frutas probablemente eran compradas directamente a los comerciantes por los soldados, cuando tenían suerte o suficiente dinero. Entonces, después de todo esto, te pregunto, ¿podrías sobrevivir con esta dieta? Marchando, luchando, sin saber si tendrías un próximo pedazo de carne o una fruta para saciar tu hambre. Así es, la dieta de los soldados romanos aún influye en nuestra alimentación moderna de maneras que ni te imaginas. Y en los próximos minutos, te revelaré cómo todo esto está más cerca de tu plato de lo que jamás pensaste. Así que no te vayas, porque lo que vas a descubrir a continuación puede cambiar para siempre la manera en que ves la historia, e incluso lo que comes. Después de todo lo que hemos hablado, sacrificios, granos insípidos y carne escasa, seguro te preguntas, ¿y qué pasaba cuando los soldados querían algo más nutritivo y fácil de transportar? La respuesta está en un alimento que muchos no imaginarían que formaba parte de la dieta de los guerreros romanos, el queso. ¿Te está gustando esta historia? Déjanos tu like y ayúdanos a mantener vivo el legado de Roma. Sí. El mismo queso que encuentras hoy en tu plato podría haber sido uno de los secretos para mantener a las legiones en pie. Los romanos producían queso a partir de leche de vaca, oveja y cabra, pero aquí viene la parte interesante, casi nadie menciona el queso como una parte oficial de las raciones militares. Pero entonces, ¿cómo sabemos que los soldados comían queso? Los registros de la historia augusta, escritos por Suetonio, revelan que el queso estaba presente en la alimentación de los romanos, junto con la carne de cerdo salada y el vino avinagrado. Pero la gran pista viene de otro descubrimiento: se han encontrado prensas de queso en varios sitios militares. Y eso lo cambia todo. Si los soldados tenían equipo para fabricar queso, eso significa que no solo consumían este alimento, sino que dependían de él como fuente de nutrición. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué el queso era tan importante? Aquí está la verdad: era ligero, fácil de transportar y tremendamente nutritivo. Mientras los granos proporcionaban energía y la carne era escasa, el queso se convertía en un alimento valioso porque duraba mucho tiempo y aportaba proteínas y calcio esenciales para mantener los huesos fuertes y los músculos funcionando. Ahora imagina ser un soldado romano, cruzando montañas heladas o desiertos abrasadores. Abres tu saco de suministros y solo encuentras pan duro y un trozo de queso. Puede que no sea un banquete, pero era suficiente para mantenerte de pie y listo para la batalla. Y aquí viene la pregunta que casi nadie hace: si el queso era tan útil, ¿por qué no aparece con más frecuencia en los registros históricos?
La respuesta puede estar en el hecho de que el queso era un alimento tan común que simplemente no se consideraba digno de ser registrado. Era parte del día a día, un recurso confiable que los soldados sabían que siempre tendrían. Y aquí hay algo aún más interesante, mucho de lo que los romanos hacían con el queso, aún lo seguimos haciendo hoy. Desde su conservación, su uso como fuente de proteína e incluso el tipo de leche utilizada, los hábitos alimenticios de los soldados romanos siguen vivos en nuestra cultura. Puede que no te des cuenta, pero muchos de los alimentos que consumes hoy tienen una conexión directa con lo que comían los guerreros del pasado. Y en el próximo segmento, te mostraré cómo estos hábitos milenarios todavía influyen en nuestra alimentación actual y cómo esto puede estar afectando tu salud sin que lo notes. No te lo pierdas, porque lo que sigue podría cambiar tu visión de la historia y de la comida para siempre. Así que sigue viendo, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu visión de la historia, y hasta de lo que pones en tu plato. Ahora que ya hemos hablado sobre la alimentación de los soldados romanos, seguramente te estarás preguntando, ¿qué bebían para soportar brutales batallas, marchas extenuantes y un calor abrasador? La respuesta puede parecer simple, pero esconde un secreto que pocos conocen. Cada soldado romano llevaba su propio odre de agua o un cantimplora de metal. Pero aquí está el detalle, no siempre había fuentes seguras para llenar estos recipientes. Los campamentos eran cuidadosamente elegidos para garantizar el acceso al agua, pero cuando no había ríos ni fuentes cerca, los soldados debían salir en busca de suministros. Esto significaba que, en algunas ocasiones, la única opción era beber agua contaminada. ¿Y sabes lo que eso significaba? Enfermedades. Infecciones. Ejércitos enteros diezmados antes de siquiera pisar el campo de batalla. César lo sabía mejor que nadie. Documentó muchas de las operaciones logísticas de sus legiones, y una de las tareas más críticas era garantizar que sus soldados tuvieran suficiente agua. Sin agua, la derrota era inevitable. Pero los romanos encontraron una solución brillante, y aquí viene el gran secreto. ¿Alguna vez has oído hablar de la posca? Si crees que los romanos simplemente bebían vino por diversión, estás equivocado. La verdad es que el vino se diluía con agua no solo para rendir más, sino para purificarla. El resultado era una bebida ácida y fuerte llamada posca. Pero, créelo, los soldados amaban esta bebida. ¿Por qué? Porque además de eliminar bacterias, les daba energía. Era como un energizante de la antigüedad. La posca se reforzaba con hierbas y especias, aportando antioxidantes y vitamina C. Y si crees que esta bebida no era tan importante, piénsalo de nuevo. Los soldados que bebían posca tenían más resistencia, enfermaban menos y podían marchar por más tiempo sin desfallecer. Y ahora viene un detalle curioso, la élite romana despreciaba esta bebida. Veían la posca como algo inferior, una bebida de soldados y esclavos. Pero eso no importaba a las legiones, porque esto era lo que mantenía vivos a los guerreros. ¿Y crees que el ejército sobrevivía solo con agua y vino? Espera a ver cómo conservaban los alimentos. El poder de la sal y del aceite. Si alguna vez te has preguntado cómo los soldados lograban llevar comida en campañas prolongadas sin que todo se pudriera en el camino, aquí tienes la respuesta. La sal era uno de los ingredientes más valiosos del Imperio Romano. Y no solo se usaba para sazonar los alimentos. Los romanos salvaban vidas con la sal, usándola para conservar la carne y otros alimentos perecederos. Era la diferencia entre llegar fuertes al campo de batalla o morir de hambre antes de que la lucha comenzara. Pero el aceite de oliva también tenía un doble propósito, se usaba en la cocina y en la conservación de los alimentos. Y aquí hay algo que pocos saben. Existen muchas evidencias literarias de que el ejército romano utilizaba el aceite de oliva de forma extensa. Esto demuestra que los soldados no dependían solo de la caza o el saqueo. Tenían un sistema organizado para garantizar que siempre tuvieran comida. Y esto nos lleva a un detalle fascinante. El secreto de la organización militar romana. Si crees que cada soldado comía solo, estás equivocado.
El ejército romano tenía un sistema de alimentación extremadamente organizado. La unidad militar más pequeña, llamada contubernio, estaba formada por 8 soldados. Compartían la misma tienda de campaña, dividían la comida y hasta cocinaban juntos. Sí, leíste bien. Los propios soldados preparaban sus comidas. Cada contubernio tenía soldados encargados de recolectar, preparar y distribuir los alimentos. Y aquí está un detalle importante: las legiones solo hacían 2 comidas al día, una en la mañana y otra en la tarde. Cocinaban con los recursos disponibles, muchas veces improvisando recetas para asegurarse de que todos tuvieran algo que comer. Y en el siguiente segmento, te revelaré más detalles sobre la alimentación de los soldados romanos y cómo este sistema todavía influye en la forma en que comemos hoy. Ahora, imagina la escena: estás agotado después de un día de marcha. El aroma de la comida comienza a llenar el aire. Te sientas con tus compañeros, compartes un pedazo de pan y queso, lo mojas en la posca agria y das un sorbo. Ese era el único momento de respiro antes de la próxima batalla. Pero ahora te pregunto, ¿podrías sobrevivir con esta dieta? ¿Serías capaz de luchar, marchar y cargar peso sin saber si tu próxima comida será suficiente? Y aún más. ¿Sigue la alimentación de los soldados romanos influyendo en lo que comemos hoy? Sí, lo que estas legiones comían hace más de 2000 años aún forma parte de nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo? ¿Y cuáles de estos alimentos podrían estar afectándote sin que te des cuenta? En los próximos minutos, te revelaré algo que podría cambiar para siempre tu visión sobre la alimentación y la historia. Así que no te vayas, porque lo que viene a continuación podría sorprenderte más de lo que imaginas. Prepárate, porque lo que descubrirás te hará ver la historia con otros ojos.